Nadie le entiende a esta nueva Fórmula Uno. El segundo gran premio de la temporada ya está a la vuelta de la esquina. Eso y más en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, bienvenidas a un episodio más de Vitamina Fórmula Uno. Sí, ya se dieron cuenta, estamos estrenando nueva imagen, nuevo intro, nuevo logo. ¿Qué te pareció, Cordero? ¿Te gustó? Bien, creo que es un brinco completamente de lo que veníamos manejando. Pues obviamente sin, sin negar por dónde empezamos, pero creo que dimos un brinco en imagen. Espero les guste a todos. Con mucho cariño para ustedes, esperamos que de verdad les guste. Yo también coincido contigo, se nota mucho la diferencia, pero bueno, me da mucho gusto que estemos invirtiendo y creciendo en este proyecto que nos divierte tanto a ti como a mí. Y Adrián, ya estamos a inicios de la nueva temporada, ya tuvimos la primera carrera del año, ya incluso hicimos nuestras primeras reacciones de lo que fue el primer Gran Premio. Sin embargo, parece que hay un ambiente un poco incierto en lo que le pareció a la afición de esta primera carrera. Hay ciertas opiniones contrastantes sobre lo que vimos y quería platicar un poquito sobre eso contigo porque se me hizo muy interesante. Déjame elaborar un poquito y entonces me compartes tú qué piensas. Resulta ser, Adrián, que mucha gente considera que lo que vimos en las primeras vueltas del Gran Premio de Australia, esa batalla que tú y yo platicamos buenísima entre Russell y Leclerc, que se quitaban el primer lugar el uno al otro, mucha gente considera que fueron rebases sintéticos y por esto me refiero a que fueron rebases causados única y exclusivamente por la mala administración de energía que los pilotos iban teniendo durante cada vuelta, ¿no? Es decir, ciertos pilotos tenían más energía en ciertos momentos y por ende podían hacer los rebases y en otros momentos que se quedaban sin energía, pues intercambiaban posiciones. Entonces se siente un poquito, o es la percepción que mucha gente tiene, que no es rebases que se estén dando por la competencia y por la acción en la pista, sino más bien por que todavía los pilotos no le entienden a la administración de energía. Con eso te quiero preguntar, Adrián, ¿tú qué opinas? ¿Te pareció a ti serlo de esa manera? ¿Crees que eso puede ser un impedimento para disfrutar de las carreras que veamos este Gran Premio, esta temporada completa? Yo creo que en parte sí, o sea, entiendo por qué la gente se sintió así, ¿no? O sea, y creo que es un sentimiento que yo también llegué a tener durante la carrera, como que se sentía que el rebase era muy barato, ¿no? En el sentido de que una vez que lo hacían, era muy probable que los fueran a rebasar otra vez, a menos que los dejaras muy atrás, ¿no? O sea, como que mientras te mantuvieras ahí en una ventana detrás del carro que sigue, era muy probable que en algún momento cuando no pueda recuperar energía, pues lo ibas a poder rebasar, ¿no? Entonces, esa es una, o sea, sí se me hizo que los rebases se convirtieron en más baratos, por lo menos, y en Albert Park, ¿no? En Melbourne. Entonces, pero sí hay varios factores que creo que todavía no estamos considerando. O sea, creo que la gente en general nos paniqueamos un poquito porque estábamos con tanta anticipación y pues le encontramos algo que como que nos disgustó un poquito, ¿no? Entonces de ahí te cuelgas o de ahí nos colgamos para, sobre todo, generar contenido, pero también sí hay preocupación real de sobre todo la gente que está acostumbrada a una Fórmula Uno clásica donde es pues todo a tope, ¿no? O sea, quieren ver siempre los carros a tope, exigencia a tope, velocidad, velocidad, velocidad. Entonces de ahí yo creo que viene lo sintético que decías de los rebases, ¿no? Entonces, yo creo dos cosas. Una, lo que tú ya dijiste, los pilotos se van a ir acostumbrando cada vez más y encontrándole cada vez más la forma a manejar la energía. Entonces yo creo que eso va a jugar en que ya los rebases no necesariamente sean más difíciles, pero se vuelve un tema más estratégico y vayan haciendo mejores estrategias y sobre todo estrategias en donde sea más difícil que te vuelvan a rebasar, ¿no? Eso nos vamos a ir acostumbrando todos, sobre todo los pilotos. Pero la otra, estamos hablando de un Melbourne donde casi no hay zonas de mucho, pues de mucho freno, ¿no? Por ahí lo platicábamos antes del podcast, eso viene siendo clave para la recuperación de energía y creo que todavía tenemos que ver esta misma dinámica, cómo se traduce a otro tipo de pistas, ¿no? China es una pista un poquito más compleja en el mix de cosas que necesita y que exige del auto, entre neumáticos diferentes y aparte
sobre todo el degradamiento por freno, pero también la recuperación de energía que vamos a tener ahora. Entonces yo creo que la dinámica la vamos a ver diferente ahora y vamos a tener que evaluar, porque en una de esas y Mónaco también hace que se vuelva más emocionante, ¿no? O sea, por lo menos en Mónaco, pues ya pareciera que va a haber más rebases porque va a ser más fácil brincar cuando el carro delante de ti no trae energía, ¿no? No, no sé. Pero a lo que voy es que pudiera darnos diferentes resultados en diferentes pistas y habrá que ver el balance al final del año. Sí, no, coincido completamente. Y mira, por ejemplo, ¿no? Mucha gente se quejaba justamente de que los pilotos todavía no entienden bien cómo se gestiona la energía y que eso genera que la dinámica de carrera sea más como un accidente que cosas premeditadas. Y esto me recuerda mucho a una declaración que hizo Gabriel Bortoleto, en la que él decía que incluso en ese Gran Premio de Australia llegó a rebasar gente sin querer o inintencionadamente, ¿no? Y por más chistoso y poco, poco común que se escucha eso, era lo que se refería es que en determinados momentos el coche de adelante se quedaba con tan poca energía que incluso llegaban rebases que él ni siquiera anticipaba, ¿no? Que él no estaba en modo ataque, ¿no? Y ¿sabes qué? No, yo no pretendía atacar en esta vuelta, pero se quedó con tan poca energía el carro de adelante que pues lo terminé rebasando sin que fuera realmente mi Casi intención casi en lo ese, evades, ¿no? Y el producto es un rebase, ¿no? casi casi de, oye, pues se está frenando, pues me quito, ¿no? Y para pasarlo. Exacto. Entonces, obviamente eso a mucha gente no le gusta porque eso significa que pues, lo que estamos viendo en la pista es producto de del poco entendimiento que siguen teniendo los pilotos de cómo administrar la energía. Creo que como tú bien dices, es algo hasta cierto punto normal porque las reglas cambiaron, el modo de conducir cambió, eso implica también una curva de aprendizaje para los pilotos por la que van a tener que pasar forzosamente. Y yo al final del día digo, Adrián, ok, supongamos que ya se confirma que la nueva Fórmula Uno ya no se trata tanto de ir con el coche al límite el 100% de la carrera, sino se convierte también en un tema un poquito más de gestión y administración de la energía y que a través de esa gestión de energía es como se producen las dinámicas de rebase. Yo al final del día creo que si los pilotos lo entienden, lo conceptualizan y lo aprovechan para que durante las carreras entonces podamos ver esos adelantamientos, eh, ya sea porque están teniendo una mejor o peor estrategia para la gestión de la energía. Desde mi punto de vista, Adrián, bienvenido, porque al final del día lo que queremos es eso, ¿no? Lo que queremos es dejar de ver estas carreras de 56 vueltas en las que nadie rebasaba a nadie, se hacían estos trenecitos de DRS interminables, insufribles, en los que casi no había acción. Si de eso pasamos va a haber ciertos adelantamientos generados por la gestión o mala gestión de energía, pues hasta cierto punto bienvenido porque creo que es algo que va a terminar siendo entretenido para todos, ¿no? Sí, claro, y aparte, se me hace un muy buen momento, o más bien aplaudo más que critico el hecho de que ya le cambiaran tanto, porque no sé cuántos años teníamos con el DRS, pero yo creo que 10 años, tal vez me quedo a lo mejor un poquito corto, ¿no? Entonces, o sea, qué bueno que apostaron por otra cosa y apenas es la primera carrera, vamos viendo cómo nos va saliendo y cómo se ve en diferentes comportamientos, sobre todo de pista, condiciones de pista. Pero sí se me hace que es muy pronto para dar un veredicto de si estos cambios son buenos o malos. Poco a poco se van a ir acostumbrando, poco a poco vamos a empezar a ver estrategias nuevas que va a ser cosas que nosotros mismos vamos a tener que acostumbrarnos a la hora de empezar a ver cómo van a ejecutar las estrategias los equipos. Entonces, pues yo no creo que nos dé más que cosas más interesantes hasta ahorita. Se me hace muy pronto para decir que no va a pasar algo divertido. Pues sí, yo tengo mucho esa esperanza de que una vez que los pilotos logren acostumbrarse a cómo se administra ese tema de la batería y demás, se puede convertir en, porque al final del día a más factores le agregas tú, y eso se platicó mucho, ¿no? Que los pilotos incluso decían que ahora hasta bromeaban, ¿no? Es que ya no, ya ni siquiera vengo viendo el frente, vengo viendo el volante para Eh, saber cuánta pila traigo. Y digo, al final del día son atletas súper capaces que se van a terminar acostumbrando muy rápido sí. y además, siempre que tú metes un factor más o un grado de complejidad adicional, creo que eso siempre es positivo para una fórmula de entretenimiento, ¿no? Para decir, oye, pues hay cosas que requieren un poquito más de gestión, cositas que vamos a necesitar entender cómo utilizarlas a nuestro favor, y creo que al final eso para los pilotos también es un elemento extra
que puede ayudar también para equiparar la competencia, ¿no? Porque si antes decíamos que los equipos con los mejores coches siempre iban a ganar, a lo mejor en este caso también va a ser un factor que tanto el piloto ya aprendió a administrar la energía, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso Y, no, podemos ir viendo. y nomás, sí, 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 nomás para agregar un comentario, la vez pasada, en nuestro análisis de la carrera, hablábamos de que se duplicaron o más de duplicaron los rebases, literal Sí. fueron de 45 a 120 los rebases, entonces, sí, cuánto de eso fue sintético, pues ya será el juicio de cada quien, pero también me recuerdo los comentarios que escuchamos en las prácticas, ¿no? Tiempos de prácticas de varios pilotos donde decían, esto parece Mario Kart, esto parece Fórmula E. Entonces puede que a eso se referían, ¿no? Que ya nomás es cosa de prender un botón y rebasas, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cómo se compra. Pues, Y fíjate, y estaba a punto de transicionar a otro tema, pero lo que acabas de decir me llamó mucho la atención porque siento que muchas cosas en la vida del deporte se están moviendo en una dirección similar. Voy a hacer un poquito el símil de las cosas que hemos visto recientemente en proyectos como la Kings League, por ejemplo, todas estas ligas de fútbol que son fútbol rápido, pero con reglas diferentes y atípicas a lo convencional, eventos de boxeo como los Supernova y todas estas, las veladas y todas estas cosas, como que en general pareciera que la tendencia del deporte se está moviendo justamente hacia pues no sé si el mejor adjetivo sea hacia lo sintético, pero pues sí hacia cosas menos convencionales en pro del entretenimiento, ¿no? Que es lo que vemos sí, en estos formatos. Entonces, pues bueno, digo, si al final del día eso termina gustando, pues definitivamente la Fórmula Uno va a seguir moviéndose para allá. Yo tengo la creencia y quiero pensar que todo lo que ellos hacen debe tener por detrás un análisis inmenso en el que ellos analizan y evalúan qué es lo que la gente quiere. Lo que ellos al final del día necesitan es audiencia, gente que esté enganchada con las carreras y yo quisiera pensar que entonces ellos más o menos han ido analizando y estudiando qué es lo que la gente quiere ver para poderse claro. enganchar con la Fórmula Uno, porque seamos sinceros, Adrián, esto no le va a gustar a la gente que es así fanática tradicional, pero llevábamos años viendo competencias que en algunas ocasiones llegaban a ser hasta aburridas de ver, ¿no? Sí, completamente. Pero bueno, me Y hay gusta mucho. deportes que están del otro lado del espectro, ¿verdad? Por ejemplo, un béisbol que no haya cómo modernizarse, ¿no? Entonces, Claro, pues claro. agradezcamos que están haciendo por cambiar y modernizar las cosas, ¿no? Y mantenernos entretenidos. Exactamente, exactamente. Y justamente como bien mencionabas el tema de China, todos los equipos tienen la expectativa de que las cosas van a ser muy diferentes ahora en China, o bueno, no sé si extremadamente diferentes, pero sí van a ser diferentes por varias razones. Una ya la comentaste muy bien, es el tema de que China tiene más tiempo de frenado durante una vuelta y eso ayuda al tema de recuperación de energía, cosa que en Australia casi no pasa porque es una pista muy rápida en la que casi no se frena, entonces era más complicado recuperar esa energía. Dos, las condiciones climatológicas, va a ser menos calor que en Australia, va a ser temperatura más fría la que se va a tener en China, entonces sabemos que eso también influye mucho en degradación de neumáticos y que la dinámica también va a ser muy diferente. No obstante, Adrián, y esto creo que está en la expectativa de todos, incluyéndonos a nosotros, todo mundo sigue apuntando a que el principal candidato a ganar China sigue siendo Mercedes, a lo mejor no con eh, no tan sobrados como lo hicieron en Australia, pero todo mundo, por ejemplo hay declaraciones de Fred Vasseur, el director general del equipo de Ferrari, diciendo que, o sea, sí esperan ver ciertas diferencias, pero que al final Mercedes es Mercedes y que no ven cómo le vayan a poder ganar en las siguientes carreras al menos. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que todavía veo que ese top 2, en ese top 2 va a estar a fuerzas uno de Mercedes. Incluso pudieran ocuparlo los dos. Entonces, sí, yo tampoco creo que eso vaya a cambiar. Lo que sí creo es que a lo mejor por las condiciones de la pista, por las actualizaciones que van a traer el alerón, los de Ferrari, que me interesa mucho verlo, el famoso alerón Macarena, que veremos cómo funciona en realidad, se ve muy interesante. Este, pero yo creo que va a estar más cerca que en Australia, pero va a seguir siendo Mercedes ocupando tal vez los dos escalones más altos de ese podio. Adrián, para la gente que no había escuchado lo del alerón Macarena, explícanos un poquito en qué consiste porque se me hace súper interesante.
Sí, es algo que pareciera que se fumaron los de Ferrari, pero al parecer, por más que lo han querido refutar los otros equipos o banear completamente, no hallaron por dónde, ¿no? Al final de cuentas está dentro del reglamento. Desde en una sesión de las prácticas salieron con un alerón que en vez de solamente dejar pasar aire, o sea, levantarse algunos grados, se da completamente una vuelta en 360, ¿no? Entonces, normalmente los alerones van así para tener más drag y para reducir el drag, dejan pasar aire y se levantan. Este se da la vuelta completamente y lo que provoca por la forma que trae es que también reduzca el drag debajo del carro, ¿no? O sea, limpia un poco el aire porque levanta el carro un poquito. Entonces, digo, sin entrar en mucho detalle técnico, porque tampoco soy muy técnico y no lo sé tanto, pero aerodinámicamente parece que va a dar un giro, una reducción. Dicen ahí que si la diferencia en velocidad o aerodinámica, en puntos de aerodinámica era 20% con Mercedes, esto lo va a reducir a la mitad. Entonces, considerando la pista, mucha recta, dos rectas muy buenas en la pista, pues pudiera darle gran ventaja a Ferrari. No sé si para ganar, pero pues bueno, ya hemos hablado de que Ferrari tiene otros problemas también. Entonces veremos cómo se juega. Justamente, y un último tema con el que quisiera cerrar, Adrián, ha habido mucha polémica en torno a los equipos que son clientes de Mercedes, y doy una explicación breve. Como nosotros sabemos, en la Fórmula Uno existen ciertos equipos que son equipos, pero además son motoristas. Eso quiere decir que son los que desarrollan y diseñan y construyen sus propios motores. Y los equipos que no tienen la capacidad de hacer eso por sí mismos terminan comprando o comprándole los motores a uno de sus equipos, ¿no? Por dar el ejemplo más importante, Mercedes es proveedor de motores de equipo como Williams, como Aston Martin, ahora incluso de Alpine, que Alpine en el pasado tenía su propio motor Renault, pero ahora Williams, McLaren, Alpine, son algunos de los equipos que son justamente los clientes también de Mercedes en el tema de los motores. Y ha habido mucha polémica alrededor de ello, Adrián, porque en algunos casos, no todos, pero sobre todo uno de los casos principales es McLaren, se están quejando de que Mercedes ha sido, vamos a decirlo, menos colaborativo que en otras ocasiones al momento de dar y compartir la información de cómo optimizar el rendimiento del motor. Es decir, se los venden, se los dan, que por reglamento tiene que ser el mismo que el que tienen y montan ellos, pero que a Sí. la hora de pasar, vamos a decirlo entre comillas, el instructivo y el manual de cómo optimizar el funcionamiento están siendo un poquito más escuetos en la información que están compartiendo. ¿Qué opinas sobre este tema, Adrián? ¿Tú crees que debería de haber un poquito más de regulaciones sobre este tema? Sí, ya hay las suficientes. ¿Y qué significa para los equipos como McLaren, que por un lado aspiran a títulos y campeonatos, pero por el otro están condicionados a no tener su propio motor? Yo siento que es parte del juego, ¿no? O sea, es parte de la regla. O sea, si tú le compras partes a otro equipo, pues está el riesgo de que no te den toda la información que ellos acumulan sobre esa parte, ¿no? Porque no están obligados. Estoy seguro que lo que están obligados a darle, que no sé, será un instructivo, una guía técnica, se los dieron. Pero obviamente cada vez, sobre todo en nuevas regulaciones, es un nuevo motor, 50 y 50, o sea, completamente híbrido. Eh, entonces hay muchas cosas que todavía incluso Mercedes está entendiendo apenas, entonces no es como que luego tienen ahí un grupo de WhatsApp en donde luego lo dicen, encontramos esto, si le suben aquí tantito ya tenemos mejores tiempos. Pues no, obviamente no, entonces creo que les encanta quejarse, siempre ven por dónde quejarse y les dieron una excusa más, pero se me hace, no sé, hasta cierto punto inmaduro pensar que esto no supusieron que iba a ser un problema, ¿no? Pero bueno, es parte del circo de la Fórmula 1. Claro, es parte del circo de la Fórmula 1. Obviamente los equipos que no se están quejando, como Alpine, como Williams, no se están quejando porque también saben que no importa si les dan o no todas las especificaciones y las instrucciones, están algunos escalones por debajo del rendimiento, pero para equipos como McLaren, que sí son equipos que están aspirando a ganar títulos y a ganar carreras, pues de repente pueden sentir un poquito esa parte. Pero bueno, como bien dijiste, Adrián, son cosas que eran obvias que iban a pasar y esa es una de las principales ventajas que tienen los equipos motoristas. Mis respetos, por ejemplo, para Red Bull, que con sus propios motores tuvieron una gran participación en esta primera carrera, a excepción del problema que tuvieron con Hadjar. Pero bueno, creo que es la ventaja que te da el arriesgarte y el invertirle en tener tu propio motor, ¿no? Claro. Y una cosa que agregar, Nacho, estoy muy emocionado también por ver ahora en China, hablando de lo que tenemos que esperar en China, esa gran recta después del arranque en la carrera.
tenemos por lo menos 3 equipos que yo vi que arrancaron súper bien. Uno de ellos, Aston Martin, que no se espera nada de ellos en la carrera, pero tiene un muy buen arranque. Alonso arrancó muy bien. Obviamente Ferrari, y por ahí hasta Cadillac tuvo buenos arranques. Entonces, esa primera recta va a estar muy interesante a ver dónde deja posicionados a todos, ¿no? Entonces, sobre todo a esos equipos. Y no descartemos que algunos otros ya le hayan hallado cómo arrancar así igual de rápido que los otros. Esa primera recta, como bien dices, va a ser súper, súper emocionante y yo, la verdad, con todo y todo, me muero de ganas de verlo. Así Sí, que, seguro. Adrián, con esto despedimos el episodio de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.